Algunos de vosotros os gustaría ir para allá también, ¿eh? Ya sé. Es un gozo estar en la iglesia, de verdad que sí. Me doy cuenta como el Señor nos está bendiciendo y ayudando, aún sin ser una iglesia perfecta. Dios está haciendo cosas preciosas y, como siempre digo, si esta iglesia era perfecta, el día que yo llegué dejó de serlo. Pero Dios es bueno, así que estamos bien animados. Y un gozo ver a Fabián y a Vero, siempre os echamos de menos, de verdad. No es por puliros y haceros la pelota, pero siempre es una bendición veros. Estamos estudiando en el libro de Romanos. Ya hemos pasado las Navidades y, como sabéis, dejé un poco de predicar la serie de mensajes expositivos sobre el libro de Romanos para poder centrarme en los eventos que han sido las Navidades. Y me fue de muchísima bendición hablar sobre la Torre del Rebaño. Aquellos que no habéis escuchado el mensaje está en internet, sobre dónde probablemente pudo haber nacido el Señor Jesucristo según la profecía de Miqueas. Y esa torre, la torre de Israel, donde se ponían los corderitos que iban a ser sacrificados en esa torre, en Belén de Judea. Todos los pastores conocían esa torre, todos los pastores sabían que ahí era donde se observaban los corderitos para que no hubiera mancha ni mácula y pudieran ser sacrificados. Y hay una teoría que dice que por eso los pastores fueron directamente a donde el Señor había resucitado. Y fue una bendición. Hablar también de los reyes magos, que dijimos que ni eran reyes ni eran magos, pero que pudimos hablar de ello. Así que ha sido una bendición hablar de estas cosas durante las Navidades, pero hoy volvemos al libro de Romanos, capítulo 7, donde vamos a descubrir lo que quiere decir el deleite en la ley de Dios. Y no sabía bien cómo titular el mensaje, porque esas palabras que aparecen ahí casi al final de la lectura, como vais a ver, no son el tema central. El tema central del pasaje que vamos a leer es la división, la lucha de uno mismo en intentar agradar al Señor y en darse cuenta que no puedes. Y entonces ver que hay dos leyes, la ley espiritual, la ley carnal, la ley del pecado y la muerte y la ley de Cristo y la vida. Y que todos nosotros como creyentes estamos en esa disyuntiva, en esa lucha espiritual. En Romanos capítulo 7... vamos a leer desde el versículo 7, de hecho, Romanos 7 y versículo 7, leeremos hasta el final de este capítulo, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre de interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo,
Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, bendiga su palabra. Vamos a orar de nuevo. Amado Padre, vengo a ti porque necesito, Señor, que me ayudes a predicar esta mañana delante de mis hermanos. Soy consciente que no me han venido a escuchar a mí, han venido a escuchar tu palabra, han venido a escuchar a ti, tu voz a través de tu palabra. Y sé también, Señor, que tú, en tu misericordia, tomas herramientas para llevar a cabo esa función. Y siendo consciente de eso, Señor, necesito tu poder espiritual, tu ayuda, tu dirección, tus pensamientos, Padre, para que el mensaje sea de bendición a la iglesia, sea de edificación para los creyentes. Y, Señor, tú me anules por completo, para que de verdad tú seas exaltado y muy sublimado en medio nuestro. Dirígenos, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de las Navidades estuve predicando una serie de mensajes intentando resolver una incógnita. La incógnita es qué es ser espiritual, qué es ser un hombre, una mujer espiritual. Y hablamos de algunas de esas características. Básicamente creo que ser un hombre, una mujer espiritual es primeramente tener una relación correcta con el Señor Jesucristo. En segundo lugar es tener una relación correcta con el Espíritu Santo. Y en tercer lugar es tener una relación correcta con Dios como Padre. Cuando un hombre o una mujer tiene esas relaciones correctas, hay cosas que cambian en la vida. Y hay un cambio intrínseco en el corazón cuando nacemos de nuevo. De hecho, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ha dado una nueva mente para entenderle. Dios nos ha dado un nuevo corazón para amarle. Dios nos ha dado una nueva voluntad para poder obedecerle. Por eso somos nuevas criaturas. Nuestra mente, nuestra capacidad, no intelectual, sino de entendimiento espiritual, es renovada mediante el Espíritu Santo. Y nuestra voluntad, que estaba esclava del pecado, que siempre estamos haciendo lo que no le agradaba a Dios, y éramos esclavos, ahora nuestra voluntad tiene el deseo de amar al Señor, tiene el deseo de servir al Señor, tiene el deseo de obedecer, de agradar al Señor. Y algo que es tan interesante, el corazón nuevo. El corazón que es donde se asientan nuestras emociones. Si algunas personas nos oyeran cuando hablamos del Señor, de su palabra, de la Biblia, de la iglesia, pensarían que estamos locos. Porque nos gozamos en Dios, nos gozamos en su palabra. Le decimos, mira, has leído este versículo, y cuánto amo yo tu ley, y estamos ahí hablando de estas cosas. Porque el amor del Señor nos constriñe, nos ha conquistado. Y de verdad, hermanos, yo le pido a Dios que yo mismo disfrute de Dios y no tenga miedo de ser apasionado por Dios, porque Dios ha conquistado nuestras vidas. Así que hay algo en el creyente que es totalmente nuevo, pero hay algo que todavía no. ¿Lo habéis notado? Seguramente esta mañana, cuando te peinaste, te lavaste la cara, te miraste al espejo, ahí estabas tú. Sí, sigues siendo igual de feo que eras el año pasado. Tu cuerpo es el mismo. Y este cuerpo, aún después de habernos convertido, sigue siendo el mismo cuerpo que nos arrastra a hacer ciertas cosas, ciertas debilidades humanas. Cuando uno se convierte, ¡pum!, no se hace sano, fuerte, de 20 años, musculoso. No, tenemos las mismas enfermedades, los mismos problemas, porque el cuerpo sigue bajo el asedio del pecado y las causas del pecado, la Biblia es clara. La paga del pecado es muerte. Adán no conoció enfermedad hasta que pecó. Adán no conoció el dolor hasta que pecó. Adán y Eva no conocieron en su cuerpo lo que era el cansancio hasta que el pecado tomó control de ellos. Pero hay algo que ellos no conocieron hasta que el pecado tomó control de ellos. Y es esa tendencia al mal que está en cada uno de nuestros cuerpos, en cada uno de nosotros. ¿Sabes que si no tuviéramos cuerpo no podríamos pecar? Aparentemente. Porque no podría robar, no tendría manos. No podría insultar, no tendría lengua para hacerlo. No podría maldecir. No tendría ojos, no podría tener lujuria.
Pero podría tener malos pensamientos, no te preocupes, tampoco tendrías cerebro. Así que nuestro cuerpo nos lleva a esa actividad, a esa actitud, acostumbrados al mal. Y hay un problema. Un problema que tal vez algunos que sois ya maduros en el Señor habéis superado un poquito, pero para otros que son recién convertidos llega a ser una verdadera lucha. Y es cuando un creyente recién convertido peca, hace algo que él sabe conscientemente que está mal, se siente tan mal, tan fatal, porque no sabe qué ha pasado, por qué he vuelto a hacer lo que antes hacía, si ahora soy creyente, por qué me he vuelto a enfadar, por qué he vuelto a tener un pensamiento, una palabrota de esos tacos que venía a nuestra mente, ¿verdad que sí? A veces bromeamos con el ejército que dicen 4 palabras y 3 son palabrotas, para decirte simplemente ven de aquí hasta allí. Y todo eso viene a tu mente, o estás paseando y ves algo y tus ojos se van detrás, ¿verdad que sí? Y eres creyente. Y entonces viene ese choque que decimos, yo me he enterado que el pastor de la iglesia de tal lugar se ha marchado con la pianista. Eso pasa. Y uno cae en la desesperación de decir, ¿qué nos pasa? Ahora estoy poniendo ejemplos para que veáis. Pero todos podemos vernos en nosotros mismos donde fallamos al Señor. Y cuando uno es recién convertido, esto le pone tantas dudas, porque hay un equilibrio que debemos entender. La Biblia nos enseña que el creyente tiene que tener fruto de la salvación. Si eres creyente, tu vida debe cambiar. No es una opción, es un mandato. Sed santos porque yo soy santo. Nuestra mente debe cambiar. Si pecábamos, ya no debemos pecar más. El creyente ha sido liberado del poder del pecado. Nuestra voluntad tiene que cambiar. Nuestro carácter tiene que cambiar. Todos nosotros, todo lo que nosotros somos, bíblicamente tiene que cambiar porque hemos sido renovados, redimidos, restituidos, regenerados. Pon ahí todas las R's que quieras. Eres alguien nuevo en Cristo, así que tú tienes que cambiar porque has conocido al Señor. Y si no cambias, es algo raro pasa ahí, no hay fruto. Y eso es una verdad. Pero la otra cara de esta verdad, la otra parte de la paradoja bíblica, es que muchas veces el creyente cae en el pecado. Y falla. Y vuelve a hacer aquello que Dios aborrece. La Biblia nos muestra cómo entonces el Espíritu Santo realmente nos sacude. Primera de Juan es clave en este entendimiento, que dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y borrarnos de toda inmundicia o limpiarnos de toda inmundicia. Y creyentes, nuestro descanso está en eso, de que nuestra salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos perdido. Nuestra salvación depende de la promesa dada de parte de Dios. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. Nuestra salvación depende del sello del Espíritu Santo, que cuando alguien cree en Cristo, Dios le sella con su Espíritu. El Espíritu de Dios viene a vivir sobre el hombre, en el corazón de la persona redimida. Diciendo, este hombre, esta mujer, este niño, esta niña, es mi hijo y nadie va a arrebatarlo de mis manos. Y tenemos que ver esta lucha, y es lo que Pablo está aquí hablando. Y voy ahora al pasaje, después de que entendamos más esto, para desgregar ciertas verdades. Una de ellas es ese concepto que va desde los primeros versículos, donde habla de la ley y habla del pecado, y de que yo no conocería pecado si no fuera por la ley. Volvamos a leer esos versículos. El versículo 7, que diremos, pues, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, esto es muy importante que entendamos. No sé si te ha pasado alguna vez que la policía te ha parado por romper la ley. No, a nadie, estupendo, bien, eso quiere decir que sois buenas personas. Pero muchas veces si la policía te para y te dice, has roto la ley, tú dices, ¿qué ley? ¿No os ha pasado alguna vez de que nos han puesto una multa por no saber que estabais mal aparcados? A mí hasta se me llevó la grúa al coche 3 veces, en la misma calle.
Yo no sabía que no se podía aparcar ahí. Ahora, no importa que no lo sepas, el policía, el oficial de turno te va a decir, no conocer la ley no es excusa para cumplirla. Y tú dices, vale. Pero lo cierto es que hasta que no me dicen la ley, no me doy cuenta de las consecuencias de haberla desobedecido. Y esto es lo que está diciendo aquí. Antes de la ley mosaica ya estaba la ley de Noé. El pacto noénico y la ley noénica ya decía cómo el hombre se debía comportar. Pero el hombre no era consciente de que estaba rompiendo la ley hasta que la ley le dijo, no codiciarás. Y en ese momento, en cuanto codició, sabía que era culpable de haber roto la ley. Ahora, Pablo, el escritor, continúa diciendo en el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando yo supe que codiciar es pecado, aún codicié más. Es naturaleza humana. Pruébalo con los nietos. Le dices, no toquen. Te dan esa sonrisa cruel que te desmonta y tocan. ¿Verdad que somos así? Y es lo que Pablo está diciendo. No puedo hacerlo, pues voy a enseñarte que puedo hacerlo. La característica, la forma humana es romper la ley. Romper todas las normas que nos ponen. Y ahí es lo divertido, ¿verdad que sí? Ya, hasta que produce muerte. Y Pablo continúa dándonos estos ejemplos, dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, feliz de la vida, no pasa nada, puedo ir a 250 por hora en la autopista, no pasa nada, pero venido el el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando viene el mandamiento, cuando viene la ley, tu infracción se convierte en condena. Porque ahora eres consciente y no tienes excusa. Tú has roto la ley, tú eres culpable delante del juez divino. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Romanos 3 lo vimos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 10. Allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Lo entendemos por qué el pasaje está mostrando? Ahora soy culpable porque he roto la ley que decía no codiciarás. Porque el pecado, tomando ocasión, he codiciado. Y el mandamiento me dice que he codiciado. El pecado me engañó y por él me mató. La palabra engañar en castellano es interesantísima, es una palabra fuerte, es una trampa. Y eso es lo que hizo el pecado. El pecado es una trampa. El pecado te atrae con deleite y te mata con dolor. El borracho que ve en la botella esperanza para eliminar todos sus problemas, termina después con la cabeza metida en el váter vomitando todos sus problemas. Aquel que piensa que va a encontrar el amor en el adulterio, al final pierde el amor verdadero por culpa del adulterio. Aquel que piensa que en la droga va a darle un chute de adrenalina o de no sé qué y va a subirse por ahí, al final lo que tiene es realmente un montón de enfermedades que termina matándole. El pecado engaña. Y todos nosotros. Lo que pasa es que nos escandalizamos. Hay pecados que escandalizan. La lujuria escandaliza, la envidia tal vez no tanto, pero es el mismo resultado. Nosotros hacemos distinción de pecados. Matar está muy mal, pero mentira, hay mentirijillas buenas y malas. Para Dios no existen niveles de pecado. Para Dios el mandamiento es lo mismo y el pecado es lo mismo. Y el pecado, el problema es que no es solamente un no harás o no tocarás. El pecado es un ente. Esa es una palabra de ciencia ficción, ¿verdad? Un ente. El pecado es un poder. El pecado es mucho más que hacer o no hacer. Es una condición que nos controla y nos lleva cautivos. ¿Qué hacemos? El pecado engaña y por él me mata. Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre cuando tú le dices no hagas, prohibido? ¿Qué hace? Bueno, ya lo he dicho, entonces lo hace. Y cuando hay las consecuencias,
¿Qué es lo que hacemos? Claro, si no me lo hubieran prohibido, ¿a que sí? Y tiramos la culpa al que ha puesto la ley. Y somos así. Los niños cuando se enfadan porque papá y mamá me han dicho que no lo haga. Papá y mamá no me quieren porque me han dicho que no lo haga. El policía no me quiere porque me ha parado cuando iba a 200 por hora en la autopista y no me ha dado libertad. ¿Y qué hacemos? Pensamos que la ley es mala porque cautiva nuestra libertad. No nos damos cuenta que la ley es buena, que protege nuestra libertad. Y este es el pensamiento que viene ahora en el siguiente versículo, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no está en un Dios justo, sino en un hombre injusto. Ese es el problema. El problema no está en la ley divina, buena, santa, justa. El problema está en un hombre que es injusto, que es malo y que no es santo. Ese es el problema. Y vemos aquí que Pablo lleva a sus oyentes a un pensamiento que le hacen una pregunta en el versículo 13. Es como un coloquio. Y el que recibe la carta está diciendo, luego, déjame ponerme las gafas, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? ¿Me estás diciendo que la ley que es buena es la que me mata? Pablo dice, no, un momento. En ninguna manera, megenoito. He hablado de esta expresión en griego, una expresión fuertísima, megenoito, equivalente en francés cuando dicen pas de tout, es lo más fuerte que hay, ¿verdad que sí? Es más que rien de rien, es pas de tout. Megenoito, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué está diciendo estos versículos? La ley es buena, santa, justa, pero nos muestra como en un espejo lo feo que hay en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso no gusta, esta parte del mensaje es como muy negativa, ¿verdad? Pero todo el mundo debería escuchar esto. Porque lo que hace Satanás es apagar nuestras conciencias y nuestros oídos para no escuchar la ley de Dios. Para poder pensar que estamos satisfechos en nosotros mismos, que todo el mundo es bueno, ¿verdad? Que la gente es buena. Creemos en la bondad de la gente, dicen. Hace poco yo hablaba con alguien que estaba testificando y decía, bueno, yo soy bueno. Y le dije, ¿de verdad eres bueno? Sí, claro, yo soy una buena persona. Y le dije, ¿has mentido alguna vez? Y pregunta fácil, ¿habéis mentido alguna vez? Y me dijo, hombre, alguna he mentido. Entonces eres un mentiroso. Y eso suena a insulto. Y entonces, jóvenes de hoy en día, le dije, ¿te has emborrachado alguna vez? Hombre, alguna vez que he salido de fiesta, entonces eres un borracho. Eso ya es más grave. Y le dije, ¿y has mirado alguna chica de esas guapas que hay por ahí, las codiciado? Rojo. ¿Alguna vez? ¿Eres un adúltero? ¿Me decías que eres una buena persona? Y él casi se enfada y me dijo, ¿me estás insultando? No, no te estoy insultando, te estoy definiendo. Hay una gran diferencia. Pero si definimos el corazón del hombre, todos llegamos por el mandamiento a darnos cuenta que hemos roto la ley. Malas noticias, ¿verdad? Mira el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy, ¿qué dice ahí? Carnal. Vendido al pecado. Vendido al pecado. Y ahora, creyentes, esto es tema para varios mensajes. Yo soy carnal. Yo soy carnal. La Biblia nos muestra y define claramente lo que es un hombre espiritual, lo que es un ser espiritual, lo que es un creyente carnal. La palabra carnal nos suena, viene de la palabra carne. Carne. Esto es carne. Ahora, es curioso y fijaros el cariño que la Biblia trata a la creación de Dios. En el griego hay dos palabras para carne. Una es soma, la otra es sarx.
Ahora, soma, de ahí viene, por ejemplo, somático, cuando alguien somatiza las enfermedades, es terminología que seguro habéis oído, soma. Soma es el cuerpo. Es el cuerpo. Es lo que Dios nos ha creado y de verdad es maravilloso. No hay nada en nuestro cuerpo que delante de Dios como creación sea vergonzoso. Es precioso. Dios ha hecho una creación, el ojo es extraordinario. Hemos llevado a Ana varios días al médico y ahí hemos visto el ojo en lupa y el ojo es maravilloso. Y las manos y todo lo que nuestro cuerpo es perfecto. Y cuando en la Biblia habla del cuerpo, con la palabra soma, no implica pecado en ningún lugar. Sin embargo, hay otra palabra para traducirse también cuerpo o carne, es sarx. Y es esta palabra. Yo soy carne, sarx. Y sarx es mi cuerpo sometido al pecado, dirigido por el pecado. La ley es espiritual, yo soy carnal. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién dice yo soy carnal? Pablo. El gran hombre de Dios dice, yo soy carnal. Pablo. Y en estos versículos no he contado, de hecho lo anoté y se me ha ido, pero creo que hay un montón de yo en el capítulo 7. Si miráis después con más paciencia, marcad yo, todo. Pablo está hablando de él. Pablo está dando su testimonio. Pablo está diciendo lo que le pasa a él. Este gran hombre de Dios está diciendo, yo amo la ley, pero mi cuerpo, yo soy carnal. En los versículos 15 en adelante, habla de la lucha entre las dos naturalezas del creyente. Este cuerpo que acostumbrado a pecar, me arrastra al pecado, y este espíritu que quiere amar a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere hacer todo para Dios, y hay esta ley en mis miembros. Porque lo que hago, dice el versículo 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te has encontrado ahí alguna vez? Sí, yo también. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿Ves ahí la palabra sarx? En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Te has encontrado ahí tú? Yo sí. Permitidme ser sincero. ¡Uy, pastor, qué dices! Los pastores somos hombres espirituales, casi a la altura de los ángeles, más o menos. ¿No crees? No. Lo peor es un pastor lleno de conocimiento de la palabra de Dios y de conocimiento del ministerio carnal. Y haylos a verlos, los hay. Pero es el peligro de todos nosotros como creyentes. Que tengamos el conocimiento y el saber hacer, y el saber decir, y el saber obrar. Que seamos carnales. Porque a nuestra carne también le gusta la religión. Y sea, amados míos, de verdad lo digo con todo mi amor en el corazón. Porque me estoy predicando a mí mismo, no es ninguna indirecta a nadie. Pero es que somos así. Y luego nos pasa, y a lo mejor recoges un enfado con tu pobre marido que no ha hecho nada. O coges un enfado con los nietos, o con los hijos, o coges cualquier cosa. Tú sabes, cada uno de nosotros tenemos un lugarcito donde sabe Satanás que pone el dedo ahí, y es como un botón. ¡Pum! ¿A que sí? No sé qué ejemplos poner. La avaricia, la codicia, el orgullo, no sé. Pero Satanás hace ¡pum! Y ¡pum! Ya te has caído. Y siempre ¡pum! En el mismo lugar. Y te levantas y ¡pum! Otra vez. ¿Verdad que sí? No sé, a Pablo le pasaba. Es lo que está haciendo eso. En mi despacho tengo un pequeño cuadrito de mi profesor de esgrima japonesa y me dio un cuadrito que está en japonés.
Es muy peligroso cuando alguien te da algo que no está en un idioma que no conoces. Cuidado con las camisetas que ponen cosas que... Cuidado. Pero yo le pregunté, ¿qué pone ahí? Está en japonés y no entiendo lo que pone. Y me dijo, si te caes 1000 veces, levántate 1001. Y pensé, me gusta. Porque es bíblico. Porque el creyente verdadero, nacido de nuevo, lavado con la sangre del Cordero y perdonado de todos sus pecados, puede caer. No debe caer, pero puede caer. Y la gracia de Dios es suficiente para volverlo a levantar, volverlo a poner en la roca, volverlo a lavar sus vestidos, volverlo a poner en el sendero de la gracia y volverle a dar alas como águila. Y por eso Pablo termina esta sección con ese versículo que me encanta y lo he marcado y lo he subrayado ahí 2 veces, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y eso es lo que he marcado 2 veces. Me deleito en la ley de Dios. Ahora, una pequeña aclaración. Esa ley no es solamente el decálogo, no es solamente la ley levítica. La ley, cuando lo leemos en el libro de Romanos, y hay 14 menciones diferentes de la ley en el libro de Romanos, pero la ley en este contexto se refiere a toda la Torah, a toda la palabra de Dios. David decía, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día está en ella mi meditación. ¿Que era solamente los 10 mandamientos? No. Era toda la porción del Antiguo Testamento que David tenía en su libro, incluido el libro de Job, primer libro escrito del Antiguo Testamento. ¿Cuánto amo yo tu ley? Me deleito en la ley. Y él está diciendo, me deleito en esa ley, porque es lo que me da vida. Ahora, hay otra ley. ¿Veis? Otra vez el versículo 23. Me deleito en la ley de Dios. Ahora dice, hay otra ley, el versículo 23. En mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Otra ley. ¿Lo veis? La ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ves el juego que hace de la palabra ley? ¿Ves el juego que Satanás hace en tu vida con el pecado? La ley. Y hay un clamor. Yo es que puedo escuchar a Pablo en el versículo 24 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero arruinar vuestra comida hoy, pero voy a explicar qué es eso de cuerpo de muerte. Porque esta es una terminología militar romana. Cuerpo de muerte. Cuando un asesino asesinaba a alguien y lo juzgaban, lo pillaban y lo juzgaban por asesinato, tomaban al asesino, tomaban el cadáver y los ponían los dos juntos. Los ataban, mano con mano, pie con pie, todo junto, en un solo paquete. Y una vez hecho eso, ¡pum!, lo tiraban al desierto. Es tu juicio por haber matado a alguien. Vas a morir tú porque la putrefacción del muerto va a pasarte a ti. Eso es cuerpo de muerte. Y Pablo está diciendo, ¿quién va a sacar este podrido cadáver de encima de mí? Eso es desesperación, ¿verdad? Eso es desesperación. No he visto, escuché de una película que toda la película es de uno que lo ponen dentro de un ataúd y toda la película se está intentando salir del ataúd. Y no sé si alguien ha visto esa película, pero imaginaros 1 hora y algo viendo a alguien en un ataúd y al final, no os cuento el final porque es un spoiler, pero eso es el cuerpo de muerte. Vivir dentro de un ataúd sin esperanza. ¿Sin esperanza? Mira el siguiente versículo. ¿Cómo empieza? Con las palabras gracias. Dices, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con las sarx, con la carne, a la ley del pecado. Gracias a Dios tengo la victoria sobre el pecado y la muerte. Gracias a Dios que me ha librado para que este cuerpo no me domine, no sea empujado a la ley. Por eso la Biblia nos exhorta a que vivamos en Cristo.
La Biblia nos exhorta a que vivamos crucificados, porque un crucificado no puede hacer nada, sus manos están atadas, sus pies están atados, no puede bajarse de la cruz, es imposible, está ahí para siempre. Y esa es la posición del creyente. Estar en Cristo es estar crucificado. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo, que aunque pecamos porque nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, tenemos esperanza de que hay victoria sobre el pecado, que podemos vivir una vida de victoria, una vida de gozo. Y cuando caemos, levántate, vuelve a andar, no tengas temor. Empezaban los anuncios diciendo que mi querido nieto Orel ha dado 2 pasos. ¿A que nadie ha venido esta semana a felicitarte por tus andares? ¿A que no? ¿A que nadie ha venido a decir, Marcel, qué bien que andas, va, un paso más? ¿A que no? Sin embargo, vemos a un pequeñajo que empieza con 2 pasos y todos, bien, haciéndole vídeos. Nadie me ha hecho vídeo esta semana a mí por los pasos que he dado en mi vida. Porque cuando uno es niño, 2 pasos cuentan. Cuando es adulto, 2000 pasos, solo hasta el app que tienes en el móvil los debe contar y ya está. Pero hermanos, esos pasos es el resultado de haber andado mucho en esta vida. Por valles y sombras, montañas y ríos. Esos pasos que has dado y te has caído, te has vuelto a levantar. ¿Pensáis que la vida cristiana es mucho más diferente que eso? No, no lo es. En Cristo estoy crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Así que hermanos, ahora, al terminar este capítulo 7, descubrimos que Pablo tenía la misma lucha que tú y que yo. Pero que Pablo no se rinde, no termina derrotado, con cara larga. Pablo termina con la seguridad, la certeza, el poder, el valor que Cristo le ha dado la victoria. Hey, Fabián, eso es para ti, eso es para mí, es para cada uno de nosotros. Tener victoria en Cristo. Somos un ejército que ya hemos vencido. Somos unos soldados que ya tenemos la victoria. Por eso la vida cristiana vale la pena. ¿Vas a caer? Sí. ¿Vas a fallar? Sí. ¿Voy a pecar? Sí. Pero hay perdón, hay limpieza, hay esperanza, hay gozo. Sigamos andando. Sigamos corriendo. Sigamos nadando. Y termino con un pensamiento de Spurgeon. Él decía que en el mar de la gracia uno empieza poniendo sus tobillos y luego va profundizando un poquito más y llega hasta las rodillas y un poquito más y llega hasta el cuello. Y en el mar de la gracia apenas has descubierto mucho cuando estás en el cuello, pero cuando empiezas a nadar en ese mar de la gracia, te das cuenta de lo poco que conoces del inmenso mar de la gracia. Nademos pues en ese mar, porque Dios sostiene nuestra vida. Vamos a orar. Señor, sé, Padre, sé que eres tú el único que puede bendecir el mensaje y los corazones, y por eso lo pedimos, que quieras hacerlo, y quieras enseñarnos ese equilibrio de vivir lejos del pecado, vivir a la vez, Señor, sabiendo que si caemos tenemos perdón y victoria en Cristo. Bendice estos pensamientos en nuestros corazones. Danos hoy un día de victoria. Danos hoy un día de amar tu ley, de deleitarnos en ella, como lo hizo David, como lo hacía Pablo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Es nuestro deleite, Señor. Queremos obedecer tu ley. Queremos vivir estudiando tu ley. Pero sabemos que cuando la fallamos hay perdón cerca de ti para que puedas ser temido. Gracias por eso, Padre. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén.